Señor, qué lindo poder alabarte por siempre, Señor. Qué lindo, Señor, reconocerte, Señor, como nuestro Dios, Señor, eternamente, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, por hacernos parte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú eres grande, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor. Gracias por entregarlo todo, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo les va, hermanos? Bienvenidos. A mí me gusta cuando... Gracias, Fabi. Cuando nos saludamos. Así que saludémonos. Bienvenido al hermano. Un abrazo. Decirle bienvenido. Qué lindo poder verte. Bienvenido. Amén, hermanos. No saben lo lindo que se ve desde acá, a los hermanos saludándonos, abrazándonos, pudiéndonos bendecir. Es un privilegio que podemos estar acá y compartir juntos adoración al Señor, escuchar de su palabra una vez más, todos juntos. Nuevamente es un privilegio para mí poder estar acá. Les confieso que estoy nervioso, he orado un montón. Nuestro pastor y algunos hermanos están en un congreso. Los bendecimos. Y bueno, es un privilegio que nosotros nos podamos reunir y estar juntos acá. El Señor me ha hablado. La verdad que siempre cuando me preguntan, creo que el que se lleva la parte más grande es el que prepara la predicación, porque el Señor me ha bendecido mucho, así como lo hace cada vez que tengo que preparar algo para Él. Y creo que nunca antes la iglesia, los creyentes, hemos sido desafiados, hemos sido retados como en estos tiempos. Creo que son tiempos difíciles ante un mundo que vivimos extremadamente tecnológico, extremadamente cibernético, extremadamente científico. Permanentemente se nos está llenando la cabeza de este sistema, de lo contrario de lo que nos enseña Jesús. Permanentemente se está denigrando la familia, a cómo el Señor nos enseña. Ahora hasta los dibujitos animados hay que tener cuidado de lo que ven nuestros hijos, porque hasta a veces
en los dibujitos animados, en todo lo que escuchamos permanentemente. Hace como un año mi hijita chiquita, pobre, siempre la pongo de ejemplo, pero la escucho cantar y decía: por eso miénteme, haz lo que quieras conmigo, que esta noche yo soy tu bebé. Decía, no, a mí se me ponían los pelos de punta. ¿Qué está cantando? Y Dios mío, ¿no? Qué bárbaro, cómo permanentemente, cómo se nos está bombardeando los medios de comunicación. Es impresionante cómo diariamente las noticias nos bombardean en todo momento. Y decía que es un tiempo de desafíos, que es un tiempo de retos, porque ¿cómo actuamos? ¿Cómo desafiamos nosotros los cristianos ante ese bombardeo? ¿Cómo reaccionamos ante la crítica extremadamente exagerada hacia nuestros gobernantes? ¿Cómo actuamos ante las noticias del ataque a un país, ante un movimiento terrorista? ¿Qué pensamos por ejemplo, de la fertilización in vitro? ¿Qué pensamos ante el avance de la genética? ¿Está bien la clonación? ¿Está bien la donación de órganos? ¿Qué pensamos como cristianos? Creo que por eso les decía que son tiempos difíciles, son tiempos de retos, y ante esto es un desafío, porque nosotros somos llamados a ser luz del mundo. El cristiano y el cristianismo no es algo individual, en el sentido de que yo creo esto, creo lo que Jesús, y bueno, él es testigo de Jehová y él cree en esto, y él es budista y el budista cree en esto. No, el Señor nos llamó a ser luz del mundo, a ser la sal de este mundo, a predicar, a poder llevar respuesta. Y eso para nosotros es realmente un desafío. Eso realmente para nosotros es un reto. Y nosotros tenemos que entender que nuestra mente tiene que ser radicalmente revolucionada para poder encarar estos desafíos. Dice Romanos 12:2, se la parafraseo, pero dice que no nos adaptemos a este mundo. Dice que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, y así podremos conocer cuál es la voluntad del Señor, que es agradable, buena y perfecta. Tenemos que entender que tiene que cambiar radicalmente nuestra forma de pensar. Tenemos que entender como cristianos de que no vamos a poder vencer, de que no vamos a poder vencer estos desafíos, estos retos. No vamos a poder conquistar si antes no nos consagramos, ¿sí? Y quiero, a modo de introducción, poner como ejemplo a los israelitas. Vamos a leer en Primera de Corintios 10, el versículo 11. Y ahí Pablo está hablando de el pueblo de Israel, y Pablo hace un raconto de cosas que pasó el pueblo desde que cómo el Señor los saca de Egipto con tremendo poder, con una
una nube que los cubría, con una columna de fuego, cómo abrió el mar, cómo entraron, cómo salieron de Egipto. Después Pablo habla de que estuvieron 40 años en el desierto. Y ahí es donde viene el versículo 11, que dice así: todo esto sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. El Señor permitió que los israelitas estuvieran 40 años en el desierto, que perecieran, que pasaran por un montón de cosas. Dice que como ejemplo para nosotros, como advertencia a nosotros que vivimos en estos últimos tiempos, y pareciera que fue puesto para nosotros. Y acá no se salva a nadie, por eso incluí después este último versículo que dice que el que cree estar firme, que tenga cuidado de no caer. Y por eso esto es para todos nosotros. Para vos que por ahí sentís que recién empezás en la fe, como para vos que llevás muchos años en la fe. Cuidado el que cree estar firme. Veamos el ejemplo de los israelitas, y ahora sí los quiero llevar a realmente el texto que es en Josué capítulo 5, lo que vamos a ver. Y para ponerlos en contexto, como les decía, el Señor permitió que estuvieran 40 años los israelitas en el desierto, hasta que murió toda una generación que no obedeció al Señor. Luego de esos 40 años, muere Moisés y el Señor pone otro líder, pone a Josué, y el Señor bendice a Josué como líder, y el pueblo de Israel, de una forma milagrosa, una vez más, el Señor hace secar el río Jordán, y de forma milagrosa el Señor hace entrar a ese pueblo, luego de tanta espera, a la tierra prometida. Y una vez que habían pasado, ahí es donde empieza nuestra historia, ¿sí? Leemos Josué. Yo voy a leer por la versión Dios habla hoy. Dice: todos los reyes amorreos que estaban al lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río mientras los israelitas cruzaban, y les dio mucho miedo y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué: haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto. Y aunque todos salieron de Egipto, aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban.
Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor, y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra a sus antepasados. Esos hombres no obedecieron al Señor, y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron todo aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Y como decía Pablo, que esto fue puesto como ejemplo para nosotros en estos últimos tiempos, es que bueno, vamos, dice el dicho que para comer una ballena o para comer un elefante se come por rodajas. Hay que desmenuzarlo. Y en la última vez que me había tocado predicar, que me tocó hablar de Lázaro, me acuerdo que dividí el pasaje por los personajes, cómo actuaban los personajes. Y en este caso, yo veo claramente 3 escenas. Veo primero la primera escena, donde ellos han cruzado, donde los enemigos están temerosos y el Señor les dice que se tienen que circuncidar. Yo a la primera escena le llamé stop, cambio de planes. Veo una segunda escena donde es la circuncisión del pueblo propiamente dicha, y una tercera escena que son los efectos o las consecuencias de esa circuncisión. Entonces vamos con la primera, con stop, cambio de planes. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta primera escena? Y vemos que, como les dije, los israelitas ya habían cruzado. La voz se había corrido de cómo el Señor había secado nuevamente el Jordán por todos los pueblos de Canaán, incluso hasta el mar Mediterráneo, y todos los pueblos estaban temblando de miedo. Dice en alguna versión que el corazón les había desfallecido. Estaban inmovilizados. Y Josué, que era un líder militar, un líder que en la Biblia, uno de los que mayores conquistas la Biblia tiene reflejado, creo que ya estaba preparado con su junta de militares ahí, la moral en alto, el enemigo al revés, y creo que estaban a punto de salir a conquistar cuando el Señor les dice: stop, yo tengo otros planes para ustedes.
Y el Señor en el versículo 2 les manda a Josué a que preparen cuchillos de piedra afilados y los manda a circuncidar. Dice que circuncide a todo el pueblo. La circuncisión viene de antes, el Señor le promete a Abraham muchos años antes, le da una promesa, le dice, seguramente la historia la saben, Abraham no podía tener hijos y el Señor le promete que va a tener una descendencia que no la va a poder contar como las estrellas, como la arena del mar. Dice que va a ser de bendición para muchas naciones. Dice, le promete que Él va a ser el Dios de él y de toda su descendencia y que a través de ellos van a bendecir al resto de las naciones. Y la señal de esa promesa es el pacto que hace el Señor. Y eso está en Génesis 17. Yo voy a leer Génesis 17, versículos 10 y 11, y dice: esta es la alianza que hago con ustedes, que deberán cumplir también todos sus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. Era una marca física que el Señor les manda a hacerse a los varones en ese momento. Tenían que cortar una carne en el aparato reproductor masculino, y esa era la señal de la alianza entre el pueblo y el Señor. Y el Señor manda hacérselo a todos los varones y a toda su descendencia. Pero a veces pensamos, o habrán escuchado, de circuncidar los corazones, y por ahí tenemos una falsa idea de que en el Antiguo Testamento era una señal física y en el Nuevo Testamento era circuncidar los corazones. Pero ya en Deuteronomio, yo les digo cuáles son las citas, pero en Deuteronomio 10:16, en Jeremías 4:4, en Jeremías 6:10, Jeremías 9:26, el Señor ya les dice: circuncidaos vuestros corazones. Quiero una marca de la señal que yo soy su Dios en sus corazones. En Jeremías justamente 4:4 dice: circuncidados vuestros corazones, córtense el prepucio de vuestros corazones. El Señor empieza a enfatizar en esa circuncisión del corazón. Y después en el Nuevo Testamento Pablo lo aclara más aún. En Romanos 4:29 Pablo dice que el verdadero judío no es aquel que está circuncidado exteriormente, porque los judíos en ese momento por ahí se creían que la tenían atada porque ellos tenían la marca física, y Pablo les aclara: no, pero el judío, y aplica también a nosotros, no es el que tiene la marca física, sino el que está circuncidado en su interior, el que está circuncidado en el corazón. Y qué loco esta escena de stop, cambio de planes, porque ahora que les expliqué cómo era la circuncisión, es antilógico que cuando están ya en la tierra prometida, ya cruzaron, tierra que todavía está llena, habitada por sus enemigos,
el Señor los manda a circuncidar y eso militarmente ellos quedaban inhabilitados por un tiempo. Ellos quedaban en una posición totalmente vulnerable. Es más, hay una historia cuando, no sé si se acuerdan en Génesis, cuando la violan a Dina y los hermanos se vengan y convencen a los otros que se circunciden y después van y los arrasaron y los mataron a todos porque no se podían defender. El pueblo de Israel en ese momento quedaba totalmente vulnerable. Pero a pesar de todo, el Señor tenía otros planes. El Señor tenía planes mejor. Los planes del Señor no eran los planes que tenía Josué. Los planes del Señor generalmente son distintos a los nuestros. Él les quería enseñar no solamente de que no es con fuerza ni con espada, mas con su espíritu, como dice Zacarías, sino les dice que más, y les quiere enseñar que más importante que poseer la tierra prometida, que más importante que poseer eso, era que él quería poseer sus corazones. Eso era lo que les quería, y evidentemente eso es lo que podemos ver de acá, que más importante que cualquier conquista, cualquier meta, cualquier cosa que tengas por delante, para el Señor es más importante una consagración total a Él. Y pasamos a la segunda escena, que es a partir del versículo 7. ¿Y por qué no estaban circuncidados si el Señor les había mandado mucho tiempo antes de que ellos se circuncidaran, que llevaran la marca? Era la marca de la alianza, y sin embargo dice que había toda una generación que no estaba circuncidada. Y dice que ellos desobedecieron al Señor y no creyeron en esa promesa, y por eso no circuncidaron. Yo quiero decirte, y veo en esta escena, que si vos no te consagrás al Señor, si vos no tenés una marca en el corazón y no entregás eso completamente al Señor, no solamente te va a afectar a vos, a mí, negativamente, sino también a una generación futura. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos respeto si después en mi casa yo a mi esposa la trato de una manera no como el Señor nos manda? ¿Cómo le voy a enseñar a ser a mi hijo agradecido si yo me la paso quejando? No hay coherencia entre lo que nosotros predicamos. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo del amor de Cristo si yo salgo de la reunión y me voy criticando a mi hermano? Ustedes saben que escuché por internet a un pastor comentar de una historia que era de un hombre que iba manejando por la calle
hora pico, y ¿vieron cuando se pega un auto atrás? Y que se te pega. Venía un auto atrás que quería pasar. Resulta que va llegando a la esquina y el semáforo se pone en amarillo. A mí nunca me ha pasado de acelerar en el amarillo. Para nosotros es más normal acelerar que... Pero este hombre frena, amarillo, frena, el amarillo es precaución. Y la mujer que venía atrás manejando una mujer, y esta señora que se ve que estaba muy nerviosa, estaba muy apurada, se frena atrás del auto y se le saltan los estribos y empieza con la bocina, pero dale, que tal por cual, pero cómo no ves que estoy apurada, pero al final pensás en vos mismo, si no te costaba nada, que qué sé yo, y está totalmente sacada cuando de repente, tuc, 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 en la ventanilla, baja la ventanilla así, un oficial de policía. Señora, por favor, licencia de conducir. Sí, acá está. ¿Se puede bajar del auto? La señora accede a bajarse del auto y de repente la suben al móvil y se la llevan a la comisaría. La meten al calabozo y pasan 2, 3, 4 horas hasta que viene el oficial de policía. Señora, mire, le queremos pedir disculpas, está todo en regla, su licencia de conducir está bien, está perfecto, su seguro está en estado, le queremos pedir disculpas, ha habido una confusión, pero por eso me tienen que tener más de 4 horas en el calabozo. No, mire, la confusión es porque yo venía atrás suyo, pero como usted tenía un cartelito atrás que dice Juan 3:16, que decía angular, vidas fundamentadas en Jesús. La verdad que pensé que lo habían robado el auto. Qué triste, pero el mundo está cansado de cartelitos, de estados de WhatsApp, que no digo que, por favor, no estoy diciendo que esté mal que pongan estado, pero el mundo está cansado de ver, poner versículos, de poner cartelitos, pero de no ver cristianos realmente consagrados al Señor. No solo nos perjudicamos nosotros, sino que perjudicamos a otra generación, la cual no fue circuncidada. Y lo otro que veo también en esta escena es que si vos te sentís del otro lado de la generación de que viene de una casa donde no te dieron un buen ejemplo, donde una casa el Señor te rescató de un lugar donde no pudiste tener este ejemplo, el Señor también te da una oportunidad, porque el Señor a esta nueva generación les dio una nueva oportunidad. El Señor a esta nueva generación ellos pudieron volver a tener esa señal con Él. Y bueno, perfecto, Felipe, está muy bien lo que me decís. Nos tenemos que consagrar. Si no me consagro, voy a perjudicar a mí, a mi familia. Pero bueno, ¿cómo hago? Y en esta misma escena,
en el versículo 3, en el versículo 2, el Señor le dice: haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Con cuchillos de piedra eran cuchillos de pedernal, dice otra de las versiones, y era una piedra que la martillaban y quedaba bien puntiaguda. Pero lo que nosotros tenemos ahora, y que justamente lo decía Leo, para cortar la carne, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice que es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Acá tenemos las respuestas a los desafíos. Acá, a través de su palabra, podemos conocer más de nuestro Señor, podemos conocer más de cómo Él piensa, más de las cosas que Él ama y más de las cosas que Él aborrece. Pero solo con saber y conocer, al final estamos en la misma. Entonces creo que también lo demás es perfeccionándonos en el temor a Dios. Y quiero leerles 2 de Corintios 7:1, que dice así: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios en todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Lo otro es en el temor de Dios, es cultivando una relación. El saber y conocer la palabra del Señor, pero sin ese temor a Dios, sin esa relación con el Señor, sin esa revelación que nos puede dar el Espíritu Santo, es religiosidad y es al revés, es contraproducente. Y ese temor al Señor, esa relación es lo que va a ir perfeccionando nuestra santidad. De esa forma nos vamos a poder ir consagrando al Señor. El cómo votamos, el cómo gastamos nuestro dinero, el cómo usamos nuestro tiempo, el cómo tratamos a nuestros empleados, el cómo tratamos a nuestro jefe, el cómo actuamos en el trabajo como cuando no nos ven, el cómo nos comportamos en nuestra familia, el cómo hablamos con nuestros amigos, nos dice si estamos circuncidados o no, nos muestran si estamos circuncidados o no. Circuncidarse, consagrarse, es cortar nuestra carne diariamente y consagrarnos de esa forma a Él. Y esto, por último, de cómo consagrarnos, es una decisión personal. Es una decisión personal. El Señor ha hecho milagros, el Señor puede hacer milagros de abrir el mar, de poner una columna de fuego, de proveerte de maná, pero el Señor no va a obligarte a formar parte de su pueblo. Es una decisión que la tenés que tomar vos.
Fíjate que ¿por qué el Señor elige la señal de la circuncisión como señal de su alianza? Y no sé, y con este texto no lo sé, pero una de las características de una circuncisión y una circuncisión del corazón es que es algo íntimo. Es algo íntimo y que solamente lo podés saber vos y el Señor. Yo te la puedo caretear, yo puedo venir acá, puedo estar hablando ahora, pero te la puedo estar recareteando, pero al Señor no, nadie se la caretea. La circuncisión es algo íntimo y también es algo que produce dolor, porque el cortar con la carne produce dolor, pero volvemos y te decía que es una decisión que la tenés que tomar vos con el Señor, de cortar con lo que tenés que cortar. Vos y el Señor saben, y si no, que te muestre con su palabra y pedíselo. Pero cuando te podés consagrar, yo te digo que aparte de la importancia de poder consagrarnos antes de conquistar, mirá, si te vas a casar y no estás consagrado, es casi seguro que te estás condenando para maldición tu vida, la de la persona con que te cases y probablemente de tus hijos. Si estás por cerrar un negocio y no estás consagrado, yo no sé si esa casa, ese auto, si ese cambio de trabajo, si vos no estás consagrado, si eso realmente va a ser de bendición. No podemos conquistar si nosotros no estamos consagrados. Pero una vez que tomamos la decisión, que nos ponemos firme, que enfrentamos eso de cortar nuestra carne, es hermoso. Es hermoso y eso lo podemos ver en la última parte de los versículos 8 al 12. Yo se los voy a leer que estábamos leyendo en Josué 5. Y dice: cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Lo primero que vemos es que hay una sanidad. Y después de poder cortar con eso que estamos luchando, hay una sanidad y es la sanidad del Señor. Está bien, ellos habían quedado vulnerables después de la circuncisión, pero el Señor los protegió, el Señor los cuidó. Y yo quiero decirte que cuando vos tomás la decisión de consagrarte, de seguirlo en serio, el Señor se encarga de esa sanidad, el Señor se encarga de cuidarte y de que los enemigos no te ataquen en ese momento de sanidad. Sigo leyendo y dice el versículo 9: entonces el Señor dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. He sacado el oprobio de Egipto, dice la otra versión. Parece que los egipcios, si bien el Señor había mostrado un poder espectacular en abrir el Mar Rojo, después al ellos
por sus propias consecuencias, haber muerto toda una generación en el desierto, pareciera que los egipcios se burlaban y le decían, pero al final para eso los sacó el Señor, para que los deje morir en el desierto, y parece que se burlaban. Pero cuando vos tomás la decisión de realmente consagrarte al Señor, el Señor saca cualquier vergüenza que puedas haber tenido y el Señor levanta tu cabeza. Versículo 10 dice: los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Y ellos, es la primera Pascua que ellos celebran en la tierra prometida. La Pascua, si se acuerdan, era cuando el Señor los está por liberar de Egipto y el Señor va a matar a todos los primogénitos. Entonces les manda que busquen un cordero sin mancha y que lo maten, y que con la sangre de ese cordero pinten los dinteles. Y el requisito para poder celebrar la Pascua era estar circuncidados. Era un requisito que el Señor les había puesto. Y así como la celebración de la Pascua es una prefiguración para nosotros de la Pascua del Cordero perfecto que dio la vida por nosotros, del Señor Jesucristo, también Pablo pone, no sé si como un requisito, pero bien que dice: ojo, examínense uno a cada, que se examine uno a sí mismo, en 1 Corintios 11, cuando habla de la cena, porque dice que si uno no está bien, dice que juicio come y bebe para sí. Cuando nosotros nos consagramos al Señor y nos limpiamos y sacamos de eso que vos y el Señor saben, y podemos marcar nuestro corazón de forma tal que Él es mi Dios, nosotros podemos celebrar la Pascua, podemos vivir una vida reconociendo y teniendo la esperanza y la alegría, y nos podemos sacar el peso de que el Cordero perfecto pagó el pecado de nosotros y nos saca la mochila, y podemos vivir una vida de paz, una vida de gozo. No estoy diciendo una vida fácil, pero sí estoy diciendo una vida de paz, de la paz del Señor, de esa tranquilidad de poder y ese gozo de poder descansar en Él, de esa vida agradecida y reconociendo diariamente el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Al tomar esa decisión, el Señor nos permite poder celebrar eso tan hermoso que para nosotros es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 11: ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Dice que
primero que pudieron comer de lo que la tierra producía. El Señor los bendijo, pudieron comer de lo que otros habían sembrado, de lo que ni siquiera sus antecesores, sino que de los que los enemigos habían cultivado y sembrado en esa tierra. Ellos pudieron tener esa bendición. Y dice que el maná cesó, y yo veo esto como símbolo de madurez. Ellos ya no necesitaron más del maná, de esa leche espiritual, sino que ellos ya pudieron comer de lo que producía la tierra prometida. Y ¿qué es lo que identifica un discípulo de Cristo de forma exterior? No es el acento, no es el corte de pelo, ni siquiera la forma de vestir, un tatuaje, no. Lo que identifica a un discípulo de Cristo es el amor, es el fruto del Espíritu. Y en la tierra prometida ya no se come maná. En la tierra prometida se come del fruto del Espíritu. Y leamos en Gálatas 5, Gálatas 5:11. Perdón, Gálatas 5:22. Dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Y ahora vivimos por el Espíritu, y dejemos también que el Espíritu nos guíe. Amén. En la tierra prometida se come del fruto del Espíritu. En la tierra prometida el Espíritu Santo mismo nos guía. Ya no necesitamos de maná, de milagros del Señor, sino que el Espíritu Santo que está dentro nuestro es el que nos guía, el que nos da discernimiento y el que nos ayuda en nuestro diario vivir. Amén. Y ya para ir terminando, así que si quieren pasar los chicos. Los invito, siguiendo el ejemplo de los israelitas y viendo la importancia de nosotros consagrarnos y dedicarnos al Señor antes de la conquista, a que de las formas que vimos, que nos sometamos a los planes del Señor, de que realmente podamos buscar en su palabra, de que realmente teniendo una relación diaria con Él y buscando, que podamos decidir y plantar, consagrarnos al Señor para poder ir a conquistar como los retos y todo lo que habíamos y desafíos que tenemos por delante, como iglesia, como creyentes, como familias. Tenemos un montón de desafíos y el Señor nos dice hoy que no podemos conquistar si antes no nos consagramos a Él. Así que
Vamos a orar. Muchas gracias